Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos. Vamos a empezar en unos minutitos más. Vamos a empezar el estudio de la clase 401, que es descubriendo mi misión. Yo le invito a que se vaya conectando, ¿verdad? Que me mande un saludito para saber si ya estamos todos juntos, listos para llevar nuestra clase. Gloria a Dios. Aleluya. Como Dios les bendiga, bienvenida Isabel. Como les decía en la clase pasada, ¿verdad? Hemos estado viendo acerca de cómo pescar. Nos enseñaba el estudio de cómo pescar, que no estamos cazando, ¿verdad? Estamos pescando. Y es importante pues conocer a los peces, conocer el terreno. Jesús nos enseñó la parábola, ¿verdad?, del sembrador, en donde decía que había diferentes tipos en donde caía la semilla. Y así los corazones de las personas son diferentes partes. Dios te bendiga, Isabel. Dios te bendiga, Marcos. Dios les bendiga, hermana Lina, bienvenida. Y Dios nos enseña que hay diferentes corazones, entonces no podemos tratar o llevar la palabra a todas las personas de la misma forma, porque no todos reciben el evangelio igual. Y por eso este estudio nos enseña a cómo poder llevar el evangelio aquellas personas que tienen diferente forma en que nosotros, ellos presten sus oídos, ¿verdad?, a nosotros. Dios les bendiga. Me da gusto verlos nuevamente, ¿verdad?, y saber que están bien, gracias a Dios. Yo le invito a mis hermanos que oremos mucho pues por los demás, ¿verdad?, aunque oremos unos por otros, porque sinceramente cada vez pues me he dado cuenta de que hay más personas infectadas de COVID, así es de que estemos orando unos por los otros y pues teniendo todos los cuidados, ¿verdad?, para también nosotros guardarnos y que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Vamos a ver la clase que dice cómo vienen las personas a Cristo y después crecen. Es lo que vamos a ver. Vamos a orar primero para empezar. Ya son las 6. Padre, te damos muchísimas gracias en esta tarde porque nos das la oportunidad de aprender de tu palabra. Yo te pido por mis hermanos, Señor, que ya están listos, Señor, para escuchar. Te pido que dispongas su corazón, su mente, para que ellos puedan recibir tu palabra, que tú nos des sabiduría e inteligencia, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, haz tu obra en nosotros. Gracias, bendito Dios. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos. Bienvenida, Mari. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano José Patiño. Dios les bendiga. Bueno, vamos a ver cómo vienen las personas a Cristo y después cómo crecen, porque como les he dicho, ¿verdad?, cuando una persona viene al evangelio es como un bebé que recién nacido no tiene nada de conocimientos de las cosas de Dios, y necesitamos nosotros irles guiando para que ellos vayan creciendo en su vida espiritual. Hay personas que son autosatisfechas, ¿verdad?, escépticas, o sea, quiere decir que no creen. Personas resistentes o espiritualmente apáticos, y estas personas se les llaman resistentes. Son esas personas que a lo mejor vienen porque alguien los invitó o porque su familia, ¿verdad?, los trajo casi a la fuerza, pero son personas que realmente están muy resistentes, que no creen mucho, simplemente están satisfechas con su vida, ¿verdad? Porque hay muchas personas que vienen al evangelio, pero porque no están satisfechos, porque hay algo que les hace falta. Sin embargo, estas personas, ellas se sienten que todo en su vida está bien, económicamente están bien,
en su hogar a lo mejor están bien, no son muy crédulas del evangelio, y nos vamos a encontrar con este tipo de personas y vamos a tener que saber cómo tratar con ellas para llevarles el evangelio, para que ellos se acerquen a conocer un poquito más del Señor. También están estas otras personas que se dice la fase receptiva, que se da cuenta de la necesidad insatisfecha en su vida. Este tipo de personas se dan cuenta de que hay algo en su vida que no les está satisfaciendo, que no los están sintiendo contentos, entonces buscan, y estas personas son un poquito más receptivas, escuchan un poquito más del evangelio. Están otras que es el buscador, busca respuestas a preguntas, soluciones a los problemas, a personas que vienen con alguna duda, ¿verdad? Con alguna necesidad de saber algo, y vienen y se acercan al Señor, se acercan a la iglesia. Dios le bendiga, hermana Cuquita, hermana Moni, Sabino, saludos. Entonces estas personas son buscadores porque ellos buscan una respuesta a sus preguntas. Están las otras personas que se llaman, que consideran las diferencias entre ellos y los creyentes, fase de consideración. Están las otras personas que se llaman la fase comprensiva, que aprenden por qué y cómo volverse un cristiano. Poco a poco van aprendiendo cómo es que tienen que buscar y volverse como un creyente. La primera es la fase lista, que es la fruta ya está madura, ¿verdad? Es la persona que se prepara para creer y recibir a Cristo. Después de un periodo de tiempo en que las personas asisten a la iglesia, ya llega un momento en que ellas se sienten preparadas y dicen, sí, yo quiero aceptar a Jesús. Como siempre les dice el pastor, ¿verdad? Que no empujemos a nadie así a obligación a decirle, pásale, porque muchas personas de compromiso nomás dicen, sí, acepto a Jesús por el hecho de que nosotros los comprometimos, ¿verdad? O delante de las personas, pero realmente en su corazón no hay ese deseo de aceptar a Jesús, sino que lo hizo como nomás para que no quedaran en vergüenza o por pena, etcétera, etcétera. Pero una persona debe de aceptar a Jesús consciente, ¿verdad? Con ese deseo de él personal de aceptar a Jesús como su Salvador. El terreno cero es la nueva vida en Cristo. Por eso es que nosotros damos lo que es la clase 101, la 201, 301 y la 401, que es la que estamos dando ahorita. Pero en la 101 es bautizado y conectado a una familia de la iglesia. O sea, son los pasos en que una persona viene a Cristo y nosotros empezamos a enseñarle a esa persona cómo de tal forma esa persona vaya creciendo para que llegue al punto en que ejerza un ministerio, en que se consolide, que sea una persona fiel, que sea una persona servidora, ¿verdad? En las cosas de Dios. Entonces, poco a poco vamos enseñando a las personas a que lleguen al propósito o al plan por el cual Dios las creó. ¿En qué fase se encuentra una persona cuando dice: pienso que la religión es una muleta para las personas débiles? Esta es una persona resistente, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, el evangelio nomás es para los tontos. Yo he escuchado, ¿verdad? Para las personas que no tienen como que otras aspiraciones. Hay personas que creen que el evangelio es solamente para ese tipo de personas que no tienen otras aspiraciones, o para gente que simplemente nomás como que desea abrigarse en algo, agarrarse de algo porque no tiene algo más, que son las personas resistentes. Una persona lista es, por ejemplo, una persona que dice, por favor, muéstreme cómo puedo ser un buen cristiano. Una persona que está lista, que desea recibir a Jesús, es aquella persona que dice, yo quiero conocer más del evangelio, yo quiero saber cómo puedo agradar más a Dios, cómo acepto a Jesús, cómo soy un buen cristiano, qué tengo que hacer. Esa es una persona que ya se encuentra lista para ser bautizada, para aceptar a Jesús como su Salvador.
Una persona receptiva es realmente estoy cansado con la tensión, estrés y estoy abajo. Entonces una persona que es receptiva es aquella persona que se encuentra en una situación fuerte de estrés y de alguna forma busca en el evangelio cómo refugiarse o cómo salir adelante. Hay otra persona, ¿verdad? La resistente dice, yo pienso que todos iremos al cielo. Hay personas que dicen, no, si yo me muero yo me voy al cielo, porque no tienen ni el más mínimo concepto de cómo es que vamos al cielo, ni por qué, ¿verdad? Pero esa persona tiene esa convicción de que si ella muere va a ir al cielo. Isabel dice, así era yo. 4. Pero ya estás lista, ¿verdad, Isabel? Gloria a Dios. El 4 es el buscador. Estoy leyendo un libro sobre la nueva era en la espiritualidad, ¿verdad? Una persona buscadora es aquella persona que dice, ay, leí este libro y ¿qué le parece? Y que empieza a buscar, que empieza a ella misma a indagar y conocer un poquito más del evangelio, ¿verdad? Que busca libros, que busca de alguna forma informarse más acerca de cómo es ser cristiano y todo ese tipo de cosas. Otra persona que es la que considera, ¿verdad? ¿Por qué los cristianos se ven tan felices? Hay personas que dicen, ay, esos cristianos se ven diferente, actúan diferente, como que voy a ver por qué o cuál es el motivo, ¿verdad? Dios te bendiga, Jesús García. Pensamientos, dice, el evangelismo es un proceso de mover a las personas a través de las fases. Las personas se mueven a través de estas fases a velocidades diferentes. Es bien importante ver que no todas las personas, por ejemplo, vienen a la iglesia y no todas dicen, ay, sí, ya quiero aceptar a Jesús, o ya quiero ser bautizada, o ya quiero llevar los estudios. Todas las personas tienen su tiempo. Hay algunas que llegan y quieren conocer, quieren aprender, quieren cada vez más, ¿verdad? Y hay otras que no, que llegan y se toman su tiempo, están un poquito que sí, que no, que están un poquito indecisas en saber si quieren conocer a Dios, si no quieren, ¿verdad? Entonces hay que tenerles paciencia, como les dije, estamos pescando, no estamos cazando. Entonces si estamos pescando hay que tenerles paciencia a las personas, no decir, pues no quiere venir a los estudios o no quiere venir a los servicios, ya la descartamos, ¿no? Hay que seguir orando por las personas, seguir insistiendo. Las personas requieren exposiciones en cada fase antes de continuar. Una persona puede estancarse en cualquier fase. La razón 1 es el temor. Cada fase requiere de mí una respuesta diferente. Como les decía, hay personas que son resistentes, hay otras que son receptivas al evangelio, hay otras que son buscadoras, hay otras que son la comprensiva y hay otras que sí desean, ¿verdad? Sin embargo, en todas estas fases no debemos de hacer presión, debemos de darle el tiempo a las personas para que ellas solitas, ¿verdad?, vayan diciendo qué es lo que quieren, qué es, cómo es a su ritmo, que vayan aprendiendo. Por ejemplo, en las escuelas, no todos los niños, aunque todos se les enseña lo mismo, la maestra les da la misma clase a todos los niños que tienen el grupo, no todos aprenden igual y no todos logran comprender a la primera lo que se les está enseñando. Entonces es importante que la maestra siga repitiendo o siga volviendo a dar la misma información para que el niño a su velocidad, a su ritmo, también esta persona vaya creciendo y vaya comprendiendo de lo que se trata. Así es el evangelio también. Por eso hay muchas personas que se apartan de los caminos del Señor, que dicen, no, pues yo era cristiano y llega un momento en que es un cristiano que solamente es un asistente, pero no es un creyente 100% porque
no tiene el conocimiento de muchas cosas de la palabra de Dios, y por falta del conocimiento, por falta de madurez, por falta de instrucción, por falta de ese conocimiento, pues la persona se aleja y se va de los caminos del Señor, pero después con tiempo regresa, ¿verdad? Entonces es importante que les tengamos paciencia a las personas que son nuevas, que van empezando, porque cuando una persona va empezando los caminos del Señor, muchas veces toman su actitud de bebés, ¿verdad? Como un niño recién nacido, empiezan a hacer pataletas, empiezan a hacer a enojarse, empiezan a haber contiendas unos con otros. Yo siempre les he dicho, dejen a unos bebés juntos, a unos niños juntos, y van a salir peleados de que uno ya le pegó al otro, le mordió a uno al otro, porque su propia inmadurez. Dice que los niños son egoístas. Los estudios dicen, ¿verdad?, que los niños por naturaleza son egoístas. Entonces, cuando nosotros somos creyentes que apenas vamos comenzando, hay muchas cosas que no entendemos, y también somos muy sentidos, ¿verdad? Si el hermano no me saludó, o siento que el hermano me miró con mala cara, o el hermano dijo una palabra mala de mí, ya me siento, ya no quiero ir a la iglesia y mejor me voy de ahí. Entonces todo eso habla de que son fases o son etapas de las personas en las que van madurando, van creciendo, y nosotros tenemos que tener un poquito de paciencia, porque el niño está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a conocer las cosas de Dios. Mi trabajo era plantar la semilla en sus corazones, y el trabajo de Apolos era regarlo, pero era Dios quien hizo crecer el jardín en sus corazones. El trabajo de cada uno de nosotros es ir y llevar la semilla, plantar la semilla. Parece la palabra que uno regó, el otro sembró, y Dios es quien da el crecimiento. A veces nosotros decimos, ay, esta persona, ¿por qué no agarra el rollo, verdad? ¿Por qué no entiende? Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios es quien le va a ir dando el crecimiento a esa persona, que a su paso, ¿verdad?, a su forma, a su entendimiento, Dios va a tratar con esa persona de tal forma que esa persona va a llegar a un nivel de conocimiento, va a llegar a un nivel de madurez. Pero todo esto lo va a hacer el Espíritu Santo en la persona. Por eso yo siempre les he dicho, nosotros no vamos a cambiar a nadie, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada más de que ir y llevar el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Si la persona cambia o no cambia o sigue en la misma actitud, ya eso es parte de Dios, porque Dios va a tener un trato especial con cada uno de nosotros. Dios nos va a ir dando el crecimiento, y va a ir pasando situaciones en nuestras vidas que nos van dando ese crecimiento. ¿Qué hacer con las personas en cada fase? ¿Verdad? Ya les mostré que hay 6 fases que nos encontramos las personas espiritualmente hablando. ¿Qué hacer cuando alguien está en la fase resistente? ¿Se acuerdan que la fase resistente es aquella persona que cree no necesitar de Dios, que no cree mucho en Dios, que siente que no necesita de Dios? Son escépticos, autosatisfechos, resistentes y espiritualmente apáticos. O sea, no tienen mucho interés en asistir a la iglesia o conocer de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese tipo de personas? Orar por ellos para que sean receptivos. Nosotros tenemos que orar para que Dios abra sus oídos. Dice la palabra de Dios que Dios es quien abre los oídos y el entendimiento de las personas. Porque uno puede hablar y decir, pero las personas siguen sin entender. Pero cuando el Espíritu Santo viene y toca sus vidas, sus ojos espirituales se abren, su entendimiento. Dice la palabra de Dios
que las personas que viven en el pecado tienen un entendimiento entenebrecido. O sea, el mismo pecado que siguen viviendo toda su vida les ha cegado el entendimiento, no comprenden, no entienden. Pero el Espíritu Santo, cuando viene a la persona a través de la palabra, el Espíritu Santo le va limpiando esas telarañas que tiene en la mente y va comprendiendo lo que es el Evangelio y va diciendo, oh, realmente necesito a Dios, necesito ser salvado, y va entendiendo, va comprendiendo. Por eso es importante que oremos por ellos. 2, edifiquemos una relación a través del amor y servicio, que usted tenga esa amistad con esa persona, ¿verdad? Invítelos a alguna reunión divertida, una reunión social. ¿Qué no hacer con esas personas resistentes? No argumente, no empiece a decirle, no, pero la Biblia dice esto, dice lo otro. No empiece a hacer contienda con la persona, porque si no, como les he dicho, cuando contendemos con ese tipo de personas, van a cerrar sus oídos y ya todo lo demás que usted diga ya no va a oír nada, no va a entender nada de lo que usted diga, porque cierra su entendimiento. Así es de que lo que tenemos que hacer es orar por ellos, tener una relación de amistad y invitarlos cuando hay un evento, ¿verdad? Algo, no argumentar con ellos. Algunas personas que nosotros pensamos que son resistentes, en realidad nunca se han dado cuenta del Evangelio en términos que ellos pueden comprender. Así es de que necesitamos tenerles un poquito de paciencia. La siguiente, ¿qué hacer cuando alguien está en la fase receptiva? La siguiente fase. La primera fase era la fase resistente, ahora es la fase receptiva. Son conscientes de una necesidad insatisfecha en su vida. O sea, ellos dicen, yo siento que algo me hace falta en mi vida, yo siento que algo necesito para ser feliz. Y cuando estas personas tienen ese pensamiento, ese sentimiento, son más receptivas al Evangelio. ¿Qué hacer con ellas? Dicen, ofrece ayuda de una manera práctica. Si la persona está pasando a lo mejor por un momento difícil, algún divorcio, cualquier situación que esté pasando, nosotros debemos de ofrecer nuestra ayuda de manera práctica, de decirle, oye, pues a lo mejor puedes contar conmigo con un consejo, o si puedo ir a orar por ti, ¿verdad? Algún momento, algo que usted pueda aportarle a la persona. 2, comparte un testimonio acerca de la misma necesidad. Si usted ya pasó por algo similar, si usted en algún momento, ¿verdad?, experimentó algo, pues puede compartir con la persona sus experiencias. Dígales que está usted orando por ellos. Es importante que las personas sepan, ¿verdad?, que usted está orando por ellas, porque las personas se sienten que hay alguien que se preocupa por ellas, que hay alguien que sigue intercediendo por ellos. 4, haga preguntas abiertas. Dime algo acerca de tu vida espiritual. Es bueno preguntarle a las personas cómo se sienten ellas espiritualmente hablando, así la persona se puede abrir un poquito más y conocer un poquito más y cómo poderla ayudar. 5, evalúe si están listos para salir de la fase negativa a una positiva. Debemos de evaluar, ¿verdad? Como les dije, vamos en fases, va desde no querer nada con Jesús hasta que dicen, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. El evangelismo es ayudar a las personas a descubrir cómo Dios ya está obrando en sus vidas. Porque hay personas que dicen, no, pues yo la verdad no veo que Dios esté haciendo nada en mí. Pero cuando usted está allí al pendiente de la persona que usted ha estado evangelizando, usted le va a ayudar a que descubra a esa persona lo que Dios está obrando, lo que Dios está haciendo en la vida de ella.
¿Qué hacer a las personas receptivas? Esta es otra fase, ¿verdad? Un cambio en su ambiente. O sea, hay personas que han pasado por momentos difíciles y tienen un nivel de tensión en donde ellos necesitan que usted le ayude, que usted le apoye. Por ejemplo, alguna muerte, ¿verdad? De un esposo, un divorcio, la separación, un encarcelamiento, la lesión de una enfermedad, todo ese tipo de eventos en la vida de la persona. Usted debe de tratar de poner atención para que de alguna forma vea cómo poder ayudarla, cómo poder aconsejarla. Y para que vea también el nivel de tensión. Porque cuando una persona está muy tensionada, muy preocupada, actúa de diferente forma. Una vez vino una persona aquí a la iglesia y me dijo, yo ya no vengo a la iglesia porque Dios me falló. Porque Dios, yo le dije que si mi marido no se iba, yo le iba a servir y iba a buscarlo, pero si me dejaba, que ya no iba a ir. Y mi esposo me dejó. Y por eso ella ya no quería nada con Dios. Y no volvió. Entonces, las personas tienen ciertas cosas que, o sea, en su pensamiento, ellos creen que es lo correcto. Entonces, uno tiene que tener esa sabiduría, de ver el nivel de tensión de la persona, qué tanto puedes compartir y decirle a esa persona, oye, pues estás equivocada, Dios te ama, aunque la persona se haya ido, ¿verdad? Explicarle cómo actúa Dios, porque muchas personas no saben, piensan que porque Dios es bueno, Dios me va a sanar cuando yo quiera, Dios me va a dar todo cuanto yo necesito, como que Dios fuera el mago de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Y hay personas que eso esperan al venir a Jesús, que están esperando que Dios sea el que nomás le frote y Dios le dé todo lo que la persona le pide. Pero es importante que nosotros veamos y enseñemos a las personas cómo es servir a Jesús. Otro dice, ¿qué hacer cuando alguien está en la fase de buscador? Ellos están buscando respuestas, preguntas o soluciones a los problemas. Cuando una persona está buscando cómo solucionar su relación matrimonial, hay muchas personas que van a la iglesia porque empiezan a buscar cómo solucionar su problema matrimonial y terminan conociendo a Jesús. Entonces, mientras que una persona esté dispuesta, por ejemplo, los buscadores, estas son personas que están dispuestas a recibir ayuda, son personas que están dispuestas a recibir consejo, son personas que están abiertas, ¿verdad?, a que se les instruya, que se les guíe, y estas personas son más fácil, ¿verdad?, de convencer, de que las personas conozcan y acepten a Jesús como su Salvador. Número 1, invítelo a los servicios del buscador. O sea, invítelos a servicios, por ejemplo, esas personas les gusta mucho cuando van a los estudios, porque entienden muchas cosas que ellos no comprendían. Por eso aquí nosotros siempre, desde que las personas llegan nuevas, ¿verdad?, les invitamos a los estudios del libro morado y les decimos, vengan para que entiendan qué creemos, porque hay mucha gente que incluso ha habido gente cristiana, pentecostés, ¿verdad?, que saben qué es lo que creemos y se va a las iglesias porque después se molesta o algo y se va a la iglesia apostólica, se va a la iglesia mormona, se va a la iglesia de testigos de Jehová, cosas que nada que ver con la palabra de Dios, pero como no conocen la palabra de Dios, las personas ni siquiera se detienen pues a pensar
qué es lo que saben, qué es lo que no, qué es lo que deben de creer y por qué creerlo. Invítelos a un grupo de crecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay algún curso, ¿verdad? El pastor por lo general los domingos en la mañana daba dominicales acerca del Apocalipsis, de varios cursos, incluso pues seguiremos dando varios cursos, pero es necesario que usted invite a las personas para que esas personas conozcan un poquito más de la palabra. Deles un audio, deles un material para leer, deles trataditos, ¿verdad? Algo que la persona pueda ir adquiriendo de conocimiento. Abrir un diálogo a los problemas espirituales con preguntas como: ¿alguna vez has considerado lo que Jesús dijo? O sea, haga preguntas acerca de ¿qué te parece? ¿Qué crees de Jesús? ¿Te gustaría conocerlo un poquito más? Poco a poco, para que la persona se vaya involucrando un poquito más y conozca cada vez más del Evangelio. ¿Qué hacer cuando alguien está en la fase de consideración? O sea, me está considerando y decir, a ver, sí o no. Ellos empiezan a notar las diferencias reales entre ellos y los creyentes. Estas personas que están así como que entre sí que no, ellos empiezan a ver cuáles son las diferencias entre ellos como persona y los creyentes que están conociendo. Y empiezan a ver la vida cristiana, empiezan a ver las cosas que hacemos, empiezan a ver las cosas que decimos, que creemos, y ellos empiezan a sopesarlas, ¿verdad? A ver que si les conviene o si no les conviene. ¿Qué hacer por ellos, verdad? Número 1, presentarles a otros cristianos. Es bien importante que tengamos comunión unos con otros creyentes cuando la persona es nueva. Y les digo porque a mí me pasó, cuando yo recién fui a la iglesia, pues a mí me daba mucha vergüenza y yo no tenía la confianza de llegar y saludar a otros hermanos. Y todos los hermanos se saludaban de beso y yo nomás llegaba así de que hola, ya llegué, y ni los pelaba, ¿verdad? Porque me daba pena. Entonces, cuando nosotros les presentamos a otros hermanos, ya se sienten un poquito más en confianza, que pueden saludar, que pueden decir hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Es importante que tengan esa se me va la palabra, ¿verdad? Esa amistad con otros creyentes. 2, invítelos a un grupo pequeño, invítelos a los estudios. Dígale, yo voy a venir al estudio fulano, ¿quieres venir? Te invito, vamos. 3, discuta las maneras como los creyentes responden a la vida, ¿verdad? Otra, ¿qué hacer cuando alguien está en la fase comprensiva? Ya esta es la fase donde ya casi llega para estar listo. Fase comprensiva, ellos necesitan entender por qué y cómo ser un cristiano. O sea, por qué necesitas ser cristiano y cómo ser un cristiano. Explique el plan de Dios de salvación, ¿verdad? Y ahí es cuando le empezamos a dar el plan de salvación a las personas y decirles pues que Jesucristo murió en la cruz porque quiere salvarnos, quiere darnos una vida eterna, librarnos del pecado. Y también explique cómo hizo usted su decisión por Cristo, darle el ejemplo, ¿verdad? De decir, no, pues yo decidí aceptar a Jesús por esto, por aquello, y darle un ejemplo para que la persona más o menos vaya viendo cómo es que se debe de hacer. Ayúdeles a ver los beneficios e implicaciones y el costo. Váyale enseñando, ¿verdad?, qué es lo bueno de seguir a Jesús, qué es lo que implica, como ya vimos en el estudio del libro morado, que implica tomar la cruz, que implica negarse a uno mismo, y el costo, ¿verdad?, que nos va a costar, pero también explíquenles el premio, porque es bien importante. Es difícil seguir a Jesús, es difícil vivir una vida en santidad,
pero también hay una recompensa, hay un premio, ¿verdad? Vamos a estar en la vida eterna para siempre con el Señor, donde dice la Biblia que ya no va a haber más llanto, más tristeza, ni más dolor, no va a haber COVID, no va a haber temblores, no va a haber terremotos, no va a haber nada que a usted le pueda afectar. Así es de que es mucho mejor, ¿verdad?, estar con el Señor, porque Él nos promete una vida de lujo. Así es de que podemos sufrir un ratito aquí, sabiendo que vamos a tener una gran recompensa allá. ¿Qué hacer cuando alguien está listo para recibir a Cristo? Pues ofrézcale guiarlos en oración, ¿verdad? Hay personas que no saben cómo orar, que dicen, no, pues yo no sé cómo recibir a Cristo, yo quiero recibirlo, pero no sé cómo hacerle. Entonces usted ofrézcase a decir, bueno, si usted no sabe, ¿verdad?, o está en la iglesia, decirle, pues le voy a decir al pastor para que ore por ti, o yo oro por ti, ¿verdad? Si usted está en su casa o ahí, yo te pido que aceptes a Jesús como tu Salvador, pues que lo confiese, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Si realmente cree en su corazón que Jesucristo murió en la cruz, entonces él puede confesar y decir, yo acepto a Jesús como mi Salvador, y esa persona automáticamente ya ha aceptado a Jesús y tiene a Jesús en su corazón. ¿Qué hacer después de que ellos han recibido a Cristo? Pues entonces sí, diríjalos a que tomen las clases, ¿verdad? Porque es bien importante que la persona, ya que aceptó a Jesús como su Salvador, hay que enseñarle, como dijo Jesús, a que guarden todas las cosas, a que esa persona busque ser bautizada, busque servir en la iglesia, busque descubrir sus dones, sus talentos, su ministerio, para que vea cuál es el llamado que Dios tiene para ella, ¿verdad? Anímelos a que se bauticen, anímelos a que, por ejemplo, si están en alguna situación que necesitan, por ejemplo, para ser bautizados, necesitan primeramente estar casados, ¿verdad? No vivir en unión libre, entonces que arreglen su situación, ¿cómo se dice? Su situación moral, para que entonces sí puedan ellos dar ese paso de obediencia, ese paso de fe. Planee tarjetas para el evangelismo y compañerismo. Bueno, hasta aquí vamos a terminar. Vamos a terminar lo que son las fases, ¿verdad? Vimos todas las fases que hay, vamos a decirle escalones, en las que las personas poco a poco van caminando para llegar a un momento, a llegar a esa etapa en donde dicen, sí, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Porque no todos de buenas a primeras dicen, sí, ya quiero aceptar a Jesús. No, tienen su tiempo, ¿verdad? Y hay que tenerles un poquito de paciencia. Y sobre todo hay que orar por ellos. Hay que estar orando por esas personas que les estamos compartiendo el Evangelio. Hasta aquí vamos a dejar la clase. Mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos muchísimas gracias porque nos das la oportunidad de aprender cada vez más de ti, mi Dios, que nos das la sabiduría para llevar tu Evangelio. Yo te pido que prepares a mis hermanos para que ahora que regresemos podamos ir todos y hablarles a las personas de Cristo, mi Dios. Te doy gracias por mis hermanos, darles entendimiento, sabiduría, pasión por las almas. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos mañana a las 6:15. Tenemos oración y a las 7 nuestro servicio general. Dios les bendiga. Hasta luego.